Este trabalho envolveu a codigestão do glicerol bruto em resíduos citrícolas, a fim de serem avaliadas as gerações de gás hidrogênio, ácido propiônico e gás metano. A produção de biodiesel tem levado ao aumento da geração do seu principal coproduto, o glicerol bruto, sendo que para cada 100 kg de biodiesel produzidos, são gerados cerca de 10 kg de glicerol bruto. Um outro resíduo que tem despertado interesse é o do processamento de citros, sendo gerados grandes toneladas como resíduo. Assim, o objetivo do trabalho foi a codigestão do glicerol bruto, advindo de óleos residuais domésticos, em resíduos citrícolas, em bioprocessos integrados para a geração de biogás e ácido propiônico. Assim, um primeiro reator foi montado na fase fermentativa, onde foram colocados o glicerol bruto pré-tratado na mesma condição que a vinhaça citrícola, na presença de um consórcio anaeróbio pré-tratado por meio de choque térmico, foi avaliada a geração de ácido propiônico na fase líquida e a geração do hidrogênio na fase gasosa. Esse efluente foi então reutilizado numa segunda fase por um reator metanogênico para a geração de gás metano por meio de um consórcio anaeróbio in natura. Um reator controle foi montado a fim de ser avaliada a eficiência do processo de codigestão, onde ele foi montado somente na presença de glicerol bruto pré-tratado. Assim, o efluente da fase fermentativa também foi reutilizado para a segunda fase metanogênica. Nós obtivemos grandes resultados quanto à geração de gás hidrogênio, que foi concomitante ao consumo de glicose advindo da vinhaça citrícola e ao consumo de glicerol bruto. Assim, grandes concentrações no ensaio de codigestão foram gerados tanto para ácido acético quanto para ácido butírico, ao mesmo tempo que uma elevada concentração de ácido propiônico foi obtido neste ensaio. Assim, nós conseguimos observar a eficiência do processo de codigestão quando comparado ao ensaio controle, enquanto que na codigestão, metabolicamente, o glicerol foi utilizado para a geração de ácido propiônico, enquanto que a glicose foi utilizado por meio desse consórcio para a geração de ATP. Assim, na segunda fase, nós tivemos outros fatores bem interessantes, quanto o consumo na sua totalidade no ensaio de codigestão do metanol. O metanol é o principal tóxico proveniente do glicerol bruto, ao mesmo tempo em que foram consumidos grandes concentrações de DQO, tanto do ensaio, proveniente do ensaio de codigestão, quanto do seu controle. Mas uma grande concentração de gás metano foi obtida no ensaio de codigestão. Isso mostra a eficiência desse processo. Então, nós podemos observar a comunidade microbiana responsável por essa geração de gás metano, que compreende na metanosaeta e metanosarcina, por exemplo, que foram encontrados nesse consórcio. A metanosaeta e metanosarcina são as responsáveis por consumir acetato e também transformar substratos em gás metano, e isso equivale à produção de gás metano observada no ensaio de codigestão. Então, como conclusão, nós podemos observar a eficiência dos processos de codigestão, onde nós conseguimos reaproveitar dois resíduos de difícil consumo para a geração de biogás e de ácido propiônico, com a concomitante remoção de tóxico na segunda fase nos biosistemas integrados. Hola, buen día. Mi nombre es Rodolfo Palomo Briones. Soy investigador postdoctoral del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y voy a presentar el estudio de la producción de hidrógeno en el bote a partir de hidrolizados enzimáticos de bagazo de agave. El hidrógeno molecular es una alternativa para la sustitución de los combustibles fósiles convencionales. Puede producirse por un proceso biológico llamado fermentación oscura, donde participan distintos microorganismos anaerobios capaces de producir hidrógeno, dióxido de carbono y otros subproductos como ácidos carboxílicos a partir de distintos materiales orgánicos. Estos materiales orgánicos pueden ser incluso residuos, como el bagazo de agave, el cual es generado durante la producción de tequila. Se estima que cada año en México se producen alrededor de 537.000 toneladas de este residuo, por lo que es relevante encontrar un uso para este material.
Así pues, el bagazo de agave ha sido estudiado en nuestro grupo de trabajo como sustrato para la producción de hidrógeno. Sin embargo, es importante mencionar que, dadas las características del bagazo de agave, se requiere de un proceso de hidrólisis previa a la fermentación. De esta manera, los azúcares de la estructura del bagazo se solubilizan y son susceptibles de ser utilizados o fermentados por los microorganismos productores de hidrógeno. El tipo de hidrólisis que se ha empleado en nuestro grupo de trabajo es enzimática, destacando dos preparaciones, una compuesta por la enzima celulase 50XL y otra compuesta por dos enzimas, celuclase 1.5L y viscosine L. Las condiciones de dichas hidrólisis han sido obtenidas en experimentos de optimización en pequeña escala. Sin embargo, para la operación de reactores productores de hidrógeno en modo continuo, se requieren volúmenes considerablemente mayores, por lo que se ha escalado el proceso de hidrólisis de 50 mililitros a 8 litros. Existen diferencias notables entre ambos sistemas, comenzando por la eficiencia de la agitación y el control de las condiciones de operación. Considerando dichas diferencias, planteamos un estudio para mejorar dos aspectos relevantes en la hidrólisis: el tamaño de partícula y la concentración. Utilizando las dos preparaciones enzimáticas mencionadas anteriormente, se planteó, en primera instancia, determinar la concentración de bagazo inicial más adecuada para la fermentación, probando concentraciones que fueron de 50 a 87 gramos por litro. Los resultados, que se muestran en la tabla inferior derecha, mostraron que la concentración de 87 gramos por litro resultó ser más adecuada en los tres parámetros evaluados, tanto en concentración de carbohidratos como en demanda química de oxígeno y en rendimiento de la hidrólisis. Comparando los dos tipos de enzimas utilizados, la enzima celulase 50XL mostró un desempeño ligeramente mejor. En segunda instancia se utilizó bagazo de agave sin tamizar, con tamaños de partícula que fueron de 0.5 a 5 centímetros, es decir, mayores que en el experimento anterior, en el cual eran de 0.5 a 3 centímetros. La concentración de bagazo utilizados en estos experimentos fue de 87 gramos por litro, que fue la mejor concentración encontrada en el experimento anterior. Los resultados de concentración de carbohidratos, demanda química de oxígeno y rendimiento de hidrólisis fueron también bastante similares entre los dos tipos de enzima. En cuanto a la comparativa del tamaño de partícula, aunque los rendimientos de hidrólisis fueron menores en este caso, se decidió realizar los experimentos de producción de hidrógeno utilizando hidrolizados preparados con bagazo no tamizado, dado que esto implica el ahorro de una etapa en el procesamiento del bagazo, que es el tamizado. En la tercera parte de este trabajo, se utilizó entonces bagazo sin tamizar, con tamaños de partícula de 0.5 a 5 centímetros y una concentración de bagazo inicial de 87 gramos por litro. Estas dos condiciones fueron las que se consideraron mejores en las etapas anteriores. Los hidrolizados obtenidos fueron utilizados como sustrato en experimentos en lote para determinar el potencial de producción de hidrógeno. Los resultados de estos experimentos se muestran en la parte inferior de la diapositiva. En la gráfica se observa que los hidrolizados preparados con celuclase viscosine tuvieron un mejor desempeño en términos de producción de hidrógeno que los hidrolizados preparados con celulase 50XL. Específicamente, en el caso de celuclase viscosine, se obtuvo un potencial de producción de hidrógeno de 1.37 litros por litro de reactor, con un rendimiento específico de 53.3 litros de hidrógeno por kilogramo de bagazo utilizado. Considerando los resultados de los experimentos de hidrólisis y los resultados de los experimentos de producción de hidrógeno que se resumen en estas líneas, se concluye que la hidrólisis utilizando las enzimas celuclase viscosine y bagazo no tamizado con una concentración inicial de 87 gramos por litro es la alternativa más adecuada para la producción de hidrógeno en futuros experimentos. De mi parte es todo, espero que esta presentación haya sido de su interés. Gracias por su atención. Hi, my name is Isabella. I'm a student from State University of Londrina, Paraná, Brazil, and I'm going to do this presentation. Hydrogen production through cell immobilization on hydrolyzed cassava stem. Cassava residues as cassava stem and cassava starch wastewater can be used to generate biofuels from dark fermentation.
Cassava stem, as can be seen in the picture, is a lignocellulosic material which can be used as support material after hydrolysis process. This study aimed to evaluate hydrogen production from cassava starch wastewater by cell immobilization in hydrolyzed cassava stem. ANSBBR and ASBR were filed with synthetic wastewater based on sucrose and urea, and thermally treated inoculum. In ANSBBR, the inoculum was fixed in hydrolyzed cassava stem. The acid hydrolysis of cassava stem was performed with 5% citric acid solution. Then this material was autoclaved. The analytical methods were performed according to standard methods and specific methods as are described in this slide. The gas volume measurement was performed by liquid displacement. The gas composition and hydrogen were determined with gas chromatography. As a result, the ANSBBR reactor showed 96% efficiency in the carbohydrates consumption, while the efficiency for ASBR was only 82%. Also, ANSBBR was more efficient in the hydrogen flow rate, as can be seen in the second picture, present 600 milliliters of hydrogen. In the support material on the electronic microscope of the support material surface was possible to observe the porous structure, which was opened by the hydrolysis process, similar to a honeycomb formed in the cassava stem surface. A high number of microorganisms adhered to hydrolyzed cassava stem surface, and it was possible to identify microorganisms with morphologies similar to Clostridium, as can be seen in the second picture. Conclusions. The ANSBBR performance showed higher production of gas and hydrogen, higher consumption of carbohydrates, and higher production of volatile fatty acids. So, the cell immobilization in the hydrolyzed cassava stem was feasible. Also arouses particular interest in the energy reuse of organic waste generated in the cassava starch industry. The references, and this is it. Thank you. Hello, my name is Jose de Jesus Montoya Rosales, and I'm going to present my poster called Use of Organic Compounds as a Strategy to Increase the Dark Fermentation. Dark fermentation is a biological process in which we can obtain hydrogen and CO2 and also carboxylic acid, principally acetic and butyric acid. But what affects the dark fermentation process? Well, the accumulation of such subproducts can decrease the hydrogen production and hydrogen molecule in our system. So what we did in this investigation, we put an organic phase, silicon oil, that has the capacity to absorb the CO2 and hydrogen present in the aqueous phase. With this strategy, we expect that the concentration of dissolved gases decrease in the aqueous phase with an increase of the mass transfer velocity of hydrogen production, of hydrogen molecule, and carboxylic acids. The objective of this investigation was evaluate the presence of an organic compound in the production of hydrogen and carboxylic acids in dark fermentation experiments. In batch experiments, we analyzed different concentrations of silicon oil. We put a control without silicon oil and a control without substrate in an automatic system. The results can be observed in table 1. We observe that there is not a direct relationship between
the concentration of silicon oil, and the BHPR and nitrogen molar yield, since the best production of hydrogen was found in a concentration of silicon oil of 10% volume. In continuous experiments, we use a continuous stirred tank reactor, a CSTR, with a working volume of 1 liter. We analyzed 2 different organic loading rates, 60 grams of lactose per liter per day and 138 grams of lactose per liter per day. We analyzed both organic loading rates with silicon oil and without silicon oil. The results can be observed in figure 1. We observed that in both organic loading rates, the BHPR and hydrogen molar yield increase in the stage with silicon oil as an organic phase. In particular, in the first organic loading rate, an increase of 29% was observed. In the second organic loading rate, an increase of 13% was observed with a volumetric hydrogen production rate of 26.9 liters of hydrogen per liter per day. In terms of carboxylic acids, we also see an increase of acetate and butyrate with the use of silicon oil. Acetate and butyrate are the 2 principal subproducts found in dark fermentation process. In the second organic loading rate, we also can observe the presence of lactate. When you have lactate in dark fermentation, you don't have more hydrogen, since with lactate doesn't produce hydrogen. But in our system, we see that doesn't affect the overall performance of our reactor. In conclusion, this research shows that the use of organic compounds as an organic phase increase the production of hydrogen and carboxylic acids due to an enhance of mass transfer conditions. Results of the batch experiments report that the highest increase of BHPR and acetate production of 22 and 33 respectively was found at a concentration of silicon oil of 10%. In continuous experiments, the BHPR was on average 29% and 13% higher in the stage the silicon oil was added. Thank you for your attention. If you have any questions, please send me an email. Good morning, good afternoon. I hope you're doing well. My name is Antonio Ferraz and I'd like to present to you our study named Co-fermentation of cheese whey and yerba mate for biohydrogen production. This study was performed at Clemente Stable Institute of Biological Research. Cheese whey and yerba mate waste are the most expressive waste in Uruguay. According to these published studies, both residues present potential for energy recovery. Co-fermentation process is an alternative to recover energy from 2 or more residues in the same system. This process can be valuable when the carbon-nitrogen ratio requires adjustment to provide carbohydrates, macro and micronutrients as a way to dilute inhibitors, etc. The sum of these features can boost the production and yield of the final product, in this case, biohydrogen. In this study, we evaluated the co-fermentation process of cheese whey as the main substrate and alkaline pre-treated yerba mate waste as a co-substrate. For that, 3 variables were studied: pH, concentration of inoculum, and concentration of yerba mate waste. Through the central composite design, this response, the response variable was biohydrogen yield. Linear model was applied to validate the experiments, which were
which was then optimized by the responsive phase methodology. The community of microorganisms present in the co-fermentation system were also studied in order to better understand the process. All the reactors were run in parallel with the conditions present in Table 1. The final pH ranged from 3.4 to 5.2 regardless of the initial pH, indicating that the fermentation product were able to decrease the pH even at its highest level. The different conditions evaluated had a stronger influence on the hydrogen production yield. The highest hydrogen yield was 1.35 millimole of hydrogen per gram of volatile solid added, and it was obtained when the concentration of yerba mate waste in inoculum were at the higher levels and the pH at its lower level. Linear model was significative and the regression model was insignificant, indicating a good model. Also, the concentration of yerba mate waste in inoculum had a strong effect on hydrogen yield, while the initial pH had no significant effect on it. The co-fermentation process was optimized by the responsive phase methodology, and the equations presented. The 16S rRNA gene sequencing showed a predominance of Bacillus, Clostridium, and Capro EC producens in the experiments with a better hydrogen performance, while Lactobacillus and Lactococcus were more abundant in the experiments with lower biohydrogen production. These are the conclusion of this study and the end of my presentation. Thank you for your time and interest in knowing a little bit more about hydrogen production and the studies performed at Clemente Stable Institute of Biological Research. You can also find my email on this presentation, so feel free to contact me if you have any doubt about the presentation or anything related to it. To all, have a nice day. Thank you. Mi nombre es Paula Janet Delgado Espitia y voy a presentarles lo que es el proyecto denominado Efecto de la composición de diferentes hidrolizados enzimáticos a partir del bagazo de agave sobre la eficiencia de la producción de hidrógeno. Este trabajo lo realizamos en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica ACE en México. La fermentación oscura ha tomado relevancia en los últimos años debido a que tiene la capacidad de emplear diferentes tipos de biomasa y aprovechar los azúcares que la comprenden. La biomasa lignocelulósica ha llamado la atención para ser utilizada dentro de la fermentación oscura, ya que presenta altas concentraciones de azúcares, tiene una alta disponibilidad y pues no se encuentra compitiendo con otra biomasa que es utilizada para abastecer la demanda alimenticia. Sin embargo, una de las desventajas que presenta la biomasa lignocelulósica es que se encuentra conformada por 3 fracciones, en donde solo 2 pueden ser aprovechadas para la fermentación oscura, que sería la celulosa y la hemicelulosa, que son las fracciones polisacáridas de esta biomasa, siendo la lignina un polímero que se encuentra formando una heteromatriz que imposibilita que los microorganismos puedan utilizar libremente los azúcares que comprenden estas fracciones. Es por eso que en los últimos años han llamado la atención el desarrollo de diferentes tratamientos para poder llevar a cabo una liberación de estos azúcares que comprenden la biomasa lignocelulósica, en donde destacan pues lo que es la hidrólisis enzimática, en donde se utilizan diferentes tipos de enzimas. Se han utilizado enzimas comerciales y destaca lo que es el Euclase, Viscozyme, Stonezyme y Celulase, debido a que presentan altos índices de sacarificación con una alta liberación de azúcares. Sin embargo, al ser evaluados estos hidrolizados en sistemas continuos, en reactores de tanque agitado, pues podemos observar que no necesariamente una alta concentración de azúcares significa altos rendimientos de la producción de hidrógeno. Es por eso que este trabajo tiene como objetivo evaluar las diferentes composiciones que presentan los
los hidrolizados enzimáticos y qué efecto tiene dentro de la producción de hidrógeno. Para desarrollar el trabajo, pues primeramente desarrollamos lo que fue un tratamiento del bagazo, donde lo molimos, lo lavamos para eliminar cualquier azúcar residual que tenga del proceso de la producción de tequila, y posteriormente se realizó un tamizado para poder emplearlo en la hidrólisis enzimática, en donde utilizamos lo que fue celuclasa y celulase de manera individual y utilizando a Viscozyme como enzima accesoria, y pues nos da un total de 4 hidrolizados. Estos 4 hidrolizados se emplearon en lo que fueron experimentos en lote, en donde evaluamos la producción de hidrógeno, y a su vez pudimos estar evaluando lo que fue el consumo de los azúcares al estar tomando muestra durante toda la producción de hidrógeno. Esto nos permitió conocer cómo se iban consumiendo estos azúcares y qué efecto tenía para la fermentación de hidrógeno. Pudimos observar que con la adición de Viscozyme en lo que fue celuclasa y celulase, pues tuvimos un aumento de lo que fueron los azúcares que comprenden la fracción de hemicelulosa en los hidrolizados, principalmente lo que fue gilosa y galactosa, presentaron un aumento, ya que podemos ver que en el caso de celuclasa aumentó hasta 1.57 veces lo que fue la concentración de gilosa en el hidrolizado, y en el caso de celuclasa, pues 1.13. Este aumento en la proporción de la fracción de los azúcares que comprenden la fracción de hemicelulosa hizo que disminuyera lo que era la proporción que se atribuía a la glucosa al hidrolizado. De esta manera, si podemos observar en lo que son los hidrolizados binarios, pues podemos notar un efecto diáusico tanto en la producción de hidrógeno como en el consumo de los azúcares totales. Podemos observar que al evaluar los azúcares específicos, en los hidrolizados y binarios, específicamente en donde utilizamos Viscozyme, tenemos un consumo prioritario de lo que es la glucosa. Y una vez que la glucosa presenta condiciones limitantes en el medio, se procede a un consumo de gilosa. Este comportamiento es típico de los sustratos que contienen diferentes tipos de azúcares, y pues este aumento en otro tipo de azúcares presenta también un aumento en la velocidad volumétrica de producción de hidrógeno. Es por eso que pues, llegamos a las conclusiones de que el uso de Viscozyme incrementa los azúcares que presentan en la fracción hemicelulósica, que es gilosa, arabinosa y galactosa. Posteriormente, pues este aumento produce un efecto diáusico en la producción de hidrógeno, y lo que nos lleva a un incremento en la velocidad de producción volumétrica de hidrógeno, de donde tenemos hasta de 2 litros de hidrógeno por litro de reactor por día en los hidrolizados binarios. Hola a todos, les voy a presentar nuestro trabajo que tiene como título Producción de ácidos grasos volátiles por fermentación oscura a partir de vinazas de caña de azúcar y lactato como sustrato. Yo soy Felipe N. Sánchez y trabajo en el Laboratorio de Procesos Biológicos de la Escuela de Ingeniería de San Carlos, Estado de São Paulo, en el Brasil. Brasil es uno de los principales productores de etanol en el mundo, a partir de jugo de la caña de azúcar, y donde las vinazas son los principales residuales líquidos que se generan en esta producción. Este residual presenta un alto poder contaminante si no se toman todas las medidas adecuadas para impedir que sean emitidas al río y mares de la región. Por estos motivos, en la actualidad, una de las alternativas de tratamiento para este residual es la aplicación de la gestión aerobia en 2 fases, donde por un lado se pueden obtener hidrógeno y ácidos grasos volátiles, y por el otro, mediante procedimientos convencionales, la producción de biogás como producto final. En este se utilizó un cultivo mixto de bacterias acidogénicas para el tratamiento de una vinaza de caña de azúcar a un adecuado inicial de 10 gramos por litro, al cual se le adicionó ácido láctico como donador de electrones, de forma pura y obtenida por fermentación de un residuo de mandioca. El procedimiento inicial se basó en una fermentación en cultivo batch a un pH inicial de 8.8 y 40 grados, y posterior adición de ácido láctico en una fermentación final de 1.5 gramos por litro en los días 3, 6 y 9 de la fermentación. En las siguientes figuras se muestra el efecto de la adición del ácido láctico en la producción de los ácidos grasos volátiles y la elongación de la cadena de estos compuestos, incluyendo un control negativo sin adición de ácido láctico que corresponden a las líneas en color azul.
Las líneas de color rojo corresponden a la variante que se adicionó el ácido láctico puro. Las líneas verde y violeta corresponden a la adición del ácido láctico que procede a la fermentación de residuos de mandioca a pH 4 y ajustado a pH 7, respectivamente. Las flechas en color negro en los días 3, 6 y 9 indican el tiempo al cual fue adicionado el ácido láctico al medio de cultivo. El ácido láctico endógeno que procede de la vinaza en control negativo se consume completamente al día 3 y permanece a bajos niveles durante el curso de la fermentación de la vinaza. Durante el cultivo se producen bajas cantidades de biogás en cuya composición se encontraron solo el hidrógeno y el dióxido de carbono, por lo que es posible ausencia de microorganismos productores de metano de acuerdo a las condiciones de la fermentación. Se pudo apreciar además un incremento significativo en la concentración de ácido propiónico, butírico y caproico, y en menor medida por los ácidos valérico e isovalérico, en las variantes con adición de ácido láctico con respecto al control negativo. Sin embargo, el ácido butírico fue el metabolito predominante en las variantes con adición de residuos de mandioca a pH 7, alcanzando un incremento de su concentración de 3 veces con respecto a la concentración del control negativo, y una productividad de 300 mg por litro por día a la menos 1. Es probable que en las condiciones que se realizaron estos experimentos, la ocurrencia de dos rutas metabólicas principales. La primera, donde ocurre la reducción del ácido láctico a ácido propiónico, y la segunda, la reacción de elongación del ácido láctico y el ácido acético para dar el ácido butírico y el ácido caproico mediante la vía de beta-oxidación inversa. Como trabajo, primeramente, la adición de ácido láctico estimula la producción de ácido propiónico y butírico y la elongación de cadenas de los ácidos grasos volátiles hasta ácido valérico, isovalérico y ácido caproico. La adición del ácido láctico procedente de la fermentación de un residuo de mandioca a pH 7 tuvo un efecto positivo en la producción de los metabolitos, fundamentalmente en la reducción para la producción de ácido propiónico, con una productividad máxima de 71 mg por litro por día a la menos 1. Segundo, la vinaza de caña de azúcar puede ser considerada un sustrato potencial para la plataforma carboxilato en el contexto de la biorefinería. Como especial atención, podría ser dirigida a la producción de ácido butírico basado en su alto valor en el mercado y la predominancia de la fermentación butírica en sistemas acidogénicos con feedback de ácido láctico. Tercero, estos hallazgos proporcionaron evidencia para la regulación de la producción de ácidos grasos volátiles a partir de la fermentación con cultivo mixto de la vinaza de caña con adición de ácido láctico a pH neutro. Se precisan investigaciones adicionales para entender mejor cómo regular la elongación de las cadenas, el papel de los donadores de electrones, la asociación de los consorcios microbianos involucrados. Muchas gracias a todos. Hasta aquí el trabajo. Mi nombre es Carlos Lucía Fuentes. En esta sección hablaremos de materiales y métodos. Las aguas residuales utilizadas para esta investigación provienen de la industria de bebidas no alcohólicas de una empresa ubicada en Bogotá, Colombia. Las muestras fueron recolectadas en la canaleta Parcher de la entrada de la planta de tratamiento de esta industria. El reactor cuenta con un diámetro de 74 milímetros y 1000 milímetros de alto, lo que da un volumen útil de 4,10 litros. La inoculación del reactor se llevó a cabo por medio de un lodo anaerobio de esta misma empresa, el cual fue pretratado a 95 grados por una hora, como lo indica Light en su investigación en 2019. Adicionalmente, en la configuración interna del sistema se encuentran dos cámaras de recolección de biogás, cada una con un diámetro de 54 milímetros y un sistema de recirculación interna. En la parte superior del reactor está la salida del biogás, la cual, por medio de tuberías, está conectada a un medidor Ritter
el cual tiene el objetivo de determinar el contenido de biogás producido. Estas muestras son tomadas y llevadas al cromatógrafo de gases Alligen 7890 con el fin de determinar la composición de gas. El sistema operó a una temperatura de 35 grados gracias a una manta térmica que recubría la parte externa del sistema. Las condiciones operacionales del sistema fueron comprendidas bajo un diseño factorial 2 a la 2, donde los parámetros a evaluar fue pH y TDH. El experimento nos dio 8 ensayos diferentes. Adicionalmente, monitoreó el reactor bajo las mediciones de composición de biogás, de QO, ácidos grasos volátiles, ácido láctico, carbohidratos, alcoholes, ORL y TVA. Las mediciones de ácidos grasos volátiles, alcoholes y composición de biogás fueron por medio del cromatógrafo de gases. Adicionalmente, el procesamiento de datos se realizó por medio de una ANOVA, una superficie de respuesta bajo las herramientas de Excel y análisis estadísticos que me determinaban el nivel de significancia de estos parámetros a evaluar. El análisis de varianza ANOVA y el test de Tukey se usaron para probar la significancia de los factores pH y TDH a partir de valores de probabilidad menores a 0,05, mostrando tendencias positivas con respecto a la concentración de hidrógeno cuando se variaba el pH. Caso contrario pasa cuando el parámetro que varía es el TDH, donde no se observa un cambio significativo en la producción de hidrógeno. De esta manera se observa que la condición óptima para la producción de hidrógeno se presenta en un pH de 5,5 y un TDH de 8 horas. La superficie de respuesta muestra el contenido de hidrógeno dentro del biogás en las diferentes condiciones operacionales que se realizaron en el presente estudio. A partir de la ecuación de primer orden obtenida del análisis de regresión lineal múltiple, se observa que la zona óptima del contenido de hidrógeno se presenta en un pH de 5,5 y un TDH de 8 horas, tal como lo muestra el análisis de varianza ANOVA realizado también en el presente estudio. También se muestra cómo se ve afectado la concentración de hidrógeno dentro del biogás a medida que el pH disminuye y cómo la variación del pH no representa cambios significativos en la concentración de hidrógeno. Los metabolitos solubles producidos en la condición óptima se resumen en la siguiente figura. Se observa que los ácidos predominantes fueron el ácido acético seguido del ácido propiónico y el ácido butírico, caso que favorece la producción de hidrógeno al estar ausente la toxicidad del ácido butírico debido a su baja concentración, así como lo reportan Bun-Hu y Mo-Hee en 2016. Del mismo modo, la condición óptima presentó una alta relación acetato-butirato que indica una eficiencia buena en la producción de hidrógeno según estudios publicados por Won en 2014 y Van Saren en 2008. Hi everyone, I'm Roslinda from University Technology Malaysia. I'm going to present my poster entitled Isolation and Identification of the Potential Hydrogen Producer from Biodiesel Wastewater using crude glycerol as a source substrate. In this study, we use crude glycerol without any pretreatment as a substrate for the bacteria, and we use dark fermentation approach. We can see here we isolate the bacteria using pour plate anaerobic method, and we identify using cysteine-S rRNA technique outsourced to the third party. Here are the results for the isolation and identification. In this photo, you can see that there
are many bacteria that can use and consume glycerol as their substrate, but not many can release gas. And only those that can release gas indicated by the cracking of the agar were chosen. There are about 76 colonies that grow in the plate, but only 10 was considered as a gas producer, and only one of the isolates that are chosen as the best hydrogen producer, and it was identified as Klebsiella pneumoniae strain HS112. So as a conclusion, this work has successfully isolated biohydrogen producing bacteria known as Klebsiella pneumoniae HS112X6 from biodiesel wastewater. This bacteria has proved to have the potential to reproduce hydrogen without the need for acclimatization or the need to pretreat the glycerol. Here I take the opportunity to thank the Ministry of Education Malaysia for the funding of VOTE FRGS, and also to the University Technology Malaysia for the funding of GUP VOTE. Thank you. Hola, yo soy Marcelo Navarro. Les voy a presentar el trabajo titulado Un marco de trabajo para la integración de información microbiana y funcional, el caso de la producción de hidrógeno por medio de la fermentación oscura. La fermentación oscura es un proceso muy promisorio para reducir nuestra dependencia en los combustibles fósiles. Esta es investigada principalmente desde el punto de vista de la ingeniería por medio del análisis de parámetros operacionales. Sin embargo, el proceso todavía enfrenta problemas de inestabilidad y de bajo rendimiento. Hay que tomar en cuenta que los reactores están habitados por consorcios microbianos que tienen dinámicas ecológicas y evolutivas que aún no conocemos. Nosotros proponemos un marco de trabajo para investigar la ecología microbiana de estos bioreactores por medio del modelado estadístico de información multivariada. Nuestro marco de trabajo comprende 3 niveles de profundidad de análisis, cada uno con una pregunta. El primer nivel se pregunta cómo cambian las poblaciones bacterianas y el funcionamiento del bioreactor a través del tiempo. El segundo nivel de análisis se pregunta cómo se asocian los cambios en las poblaciones bacterianas con el funcionamiento de los reactores. El último nivel de análisis se pregunta cuáles son los mecanismos fisiológicos y ecológicos que impactan el desempeño de los bioreactores. Para ilustrar nuestro marco de trabajo se utilizó como caso de estudio un bioreactor anaerobo secuencial que fue operado durante 45 días con 3 concentraciones diferentes de sustrato. Se caracterizó la función del bioreactor y se tomaron 5 muestras para caracterizar la diversidad microbiana. El nivel 1 del marco de trabajo comprende la descripción de la diversidad microbiana y del desempeño del bioreactor. Estos análisis ya son típicamente utilizados, sin embargo se sugiere añadir el uso de mapas de calor para la diversidad microbiana, ya que nos permiten observar con mayor detalle los cambios en la composición de las poblaciones individuales de bacterias. Así podemos enfocarnos en poblaciones que no son muy abundantes, pero que pueden ser importantes para el funcionamiento del bioreactor. Es importante mencionar que si no continuamos los análisis después de este nivel, nos quedamos con un catálogo de diversidad microbiana que no puede soportar de forma robusta hipótesis ecológicas del consorcio microbiano. Para incrementar el nivel de análisis se sugiere hacer asociaciones de la diversidad microbiana con el desempeño del reactor. Esto se hace típicamente utilizando mapas de calor o análisis correlativos que nos permiten determinar qué cambios en la diversidad microbiana estuvieron asociados con incrementos o disminuciones en funciones del bioreactor. Sin embargo, también se sugiere utilizar analizar dinámicas temporales que nos permiten analizar qué cambios en las concentraciones de metabolitos en tiempos anteriores se relacionan con aumentos o disminución de poblaciones bacterianas y a su vez cómo estos cambios en las poblaciones bacterianas promovieron o inhibieron la producción de metabolitos. Esto nos puede ayudar a evitar una aproximación de caja negra, ya que nos permitiría asociar
microorganismos al consumo y producción de metabolitos. Finalmente, el marco de trabajo sugiere realizar la inferencia de interacciones ecológicas para obtener mayor evidencia de los mecanismos que pueden estar impactando la función del bioreactor. Esto generalmente se realiza por medio de análisis correlativos entre las abundancias de los microorganismos que comprenden el consorcio microbiano. Sin embargo, se sugiere utilizar mayor evidencia, como el modelado metabólico, que a partir de los genomas de las bacterias nos permite describir las reacciones bioquímicas que puede llevar a cabo cada microorganismo y su impacto en el resto de las poblaciones bacterianas. Como conclusiones, el estudio de los bioreactores desde un punto de vista ecológico es fundamental para entender los mecanismos que están mediados por estas bacterias. Aquí describimos un marco conceptual y analítico para investigar las bases ecológicas de la fermentación oscura. Este marco de trabajo está fundamentado en el análisis estadístico y su modelado, por lo que las réplicas y los controles adecuados es necesario incorporarlos en el diseño de futuros experimentos. Finalmente, las hipótesis generadas por el marco de trabajo tienen que ser probadas experimentalmente de forma iterativa para mejorar nuestro conocimiento de los reactores microbianos productores de hidrógeno. Muchas gracias a todos por su atención. Buen día, mi nombre es Rodolfo Palomo Briones, soy investigador postdoctoral del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Voy a presentarles el trabajo titulado Caracterización de comunidades microbianas de sistemas productores de hidrógeno alimentados con hidrolizados enzimáticos de bagazo de agave. El hidrógeno es considerado una alternativa prometedora para la sustitución de combustibles fósiles. Puede ser producido mediante fermentación oscura de residuos orgánicos ricos en carbohidratos. Esto se realiza por acción de comunidades microbianas productoras de hidrógeno. Estas comunidades microbianas productoras de hidrógeno están compuestas por distintos grupos microbianos, como pueden ser las bacterias anaerobias estrictas, las bacterias anaerobias facultativas y las bacterias acidolácticas, aunque existen otros grupos microbianos que también están involucrados en la producción de hidrógeno. En IPCID nos hemos interesado recientemente en la producción de hidrógeno a partir de bagazo de agave, que es un residuo que se genera durante la producción de tequila. El bagazo de agave, dadas sus características, debe ser hidrolizado antes de que pueda ser utilizado para la producción de hidrógeno. Para esto hemos utilizado hidrólisis enzimática y en este caso nos enfocamos a 4 tipos de hidrólisis enzimática que se distinguen entre ellas por las enzimas que se utilizan. Estas enzimas son una mezcla de celuclase 1.5L y viscozyme L, celulase 50XL, celulase 50XL más viscozyme y finalmente un preparado con una enzima llamada Stonzyme. A partir de los hidrolizados que se obtienen con estos preparados enzimáticos que les acabo de comentar, se han operado distintos reactores productores de hidrógeno en modo continuo y se han obtenido los resultados que se muestran en la figura de la esquina inferior derecha. Ahora nuestro interés con respecto a estos sistemas productores de hidrógeno es caracterizar las diferencias entre las comunidades microbianas desarrolladas en cada uno de ellos, para lo cual obtuvimos distintas muestras de biomasa. De esas muestras de biomasa extrajimos ADN genómico y después, por distintos servicios de secuenciación masiva, procedimos a la amplificación y secuenciación de una región del gen 16S. Los resultados de dicha caracterización de las comunidades microbianas se presentan en esta imagen. Como era de esperarse, la diversidad de microorganismos es reducida, generalmente es así en comunidades productoras de hidrógeno. Pero lo que sí podemos distinguir es un efecto claro del tipo de hidrolizado y del tipo de reactor. Y bueno, aquí habría que comentar que estas comunidades estuvieron principalmente integradas por bacterias de los géneros Clostridium, Sporolactobacillus, Lachnoclostridium, Cluivera y Leuconostoc. El rol de cada uno de estos grupos microbianos en la producción de hidrógeno es muy diversa. En el caso de Clostridium, este microorganismo estuvo asociado a la producción de hidrógeno, como era de esperarse. En el caso de Sporolactobacillus, este microorganismo también se encontró en etapas y en reactores con alta producción de hidrógeno. Sin embargo, la presencia de Sporolactobacillus responde al hecho de que posiblemente las bacterias productoras de hidrógeno estaban retroinhibidas por la alta producción de hidrógeno. Y entonces esto causa que estos microorganismos, que son principalmente Clostridium, no puedan llevar a cabo su metabolismo con la suficiente eficiencia para consumir todo el sustrato disponible. Y es ahí donde se encuentra la oportunidad para el crecimiento de Sporolactobacillus. En el caso de los otros 3 géneros, Cluivera, Lachnoclostridium y Leuconostoc,
Estos fueron encontrados principalmente en sistemas de bajo desempeño en términos de velocidad volumétrica de producción de hidrógeno. Bueno, la hipótesis que tenemos con respecto a estos tres microorganismos es que, dado que para los tres se ha reportado que pueden producir enzimas hidrolíticas extracelulares, tenemos la hipótesis de que los hidrolizados preparados con Stonezyme tienen una mayor proporción de oligómeros, los cuales podrían ser hidrolizados y consumidos por estos microorganismos. Para concluir, solo me resta comentar que, independientemente del tipo de reactor y del tipo de sustrato utilizado en los reactores que presenté en las diapositivas anteriores, las comunidades microbianas que caracterizamos en este trabajo parecen compartir una estructura común, que gira en torno a tres funciones metabólicas: la hidrólisis, la fermentación primaria y la fermentación secundaria. En el caso de la hidrólisis podemos encontrar microorganismos con actividad hidrolítica reportada en literatura, que son la Clostridium, Cluibera y Leuconostoc, mientras que en la fermentación primaria tenemos a los productores de hidrógeno y en la fermentación secundaria a aquellos microorganismos que realizan una fermentación pero que no está ligada a la producción de hidrógeno. Y bueno, esto sería todo por mi parte, espero les haya resultado de interés. No duden en escribir si tienen alguna pregunta o quieren que discutamos algo más. Gracias por su atención. Olá, meu nome é Aline, sou doutoranda da Universidade Federal de Ouro Preto e vou apresentar o trabalho intitulado de Análise Metagenômica da Codigestão anaeróbia em fase sólida de diferentes materiais lignocelulósicos e esterco de árvores. A alta demanda energética associada à possibilidade de escassez dos combustíveis fósseis tem chamado a atenção para as fontes renováveis de energia. Dentre elas, o biogás se destaca como um biocombustível com alto potencial energético e pode ser produzido a partir da digestão anaeróbia de resíduos animais e ou agroindustriais. Num contexto de avicultura, o tipo de material lignocelulósico utilizado como cama de aviário afeta diretamente a cinética do processo, uma vez que a lignina atua como barreira para o ataque microbiano. A solução para esse problema é inocular o reator com micro-organismos hidrolíticos, como os encontrados no esterco de aves, de forma a diminuir a fase lag, aumentar a degradação desse substrato e, assim, facilitar o potencial energético do sistema. Esse trabalho, então, tem como objetivo relacionar a produção de metano e a comunidade microbiana em sistemas anaeróbios em fase sólida, na codigestão de esterco de aves e 6 diferentes materiais lignocelulósicos comumente encontrados em camas de aviário no Brasil. Para tanto, a metodologia utilizada consistiu em testes do potencial bioquímico de metano, feitos em reatores em batelada de 120 ml de volume, que foram inoculados com inóculo anaeróbio descrito por Paranhos e colaboradores, e substrato, que consistiu de uma mistura de esterco de aves e material lignocelulósico, numa razão 5:1 em massa. Todos esses ensaios foram realizados em triplicata e monitorados durante 60 dias. A fração gasosa foi monitorada em termos da produção de metano, a fração líquida foi analisada em termos da remoção de DQO-ácidos, graxos voláteis e nitrogênio amoniacal, e a fração sólida foi realizada a análise metagenômica descrita por Christoph e colaboradores. Quanto aos resultados, observa-se a grande diferença dos materiais lignocelulósicos, principalmente em termos da sua composição, como alto teor de celulose descrito pelo sabugo de milho, serragem e bagaço de cana, alto teor de hemicelulose do sabugo de milho frente ao baixo teor de lignina do mesmo substrato. Essas duas características para o sabugo de milho foram decisivas para a sua produção de metano, uma vez que a fração holocelulósica estava mais disponível, mais acessível para o ataque microbiano em razão do baixo teor de lignina. Quanto à comunidade microbiana, tanto o esterco de aves quanto o inóculo, quanto as frações codigeridas foram analisadas e a metagenômica mostrou que foram detectados 276 diferentes gêneros, dentre os quais 73 estavam presentes em todas as amostras. Dentre esses, 13 foram os mais relevantes e são apresentados aqui na figura 2. Os fios Firmicutes e Actinobacteria foram os mais importantes encontrados, uma vez que o Firmicutes foi basicamente representado pelos gêneros Bacilo, Clostridium e Lactobacillus, que são micro-organismos potencialmente envolvidos na hidrólise da matéria orgânica complexa, principalmente polissacarídeos, e na produção de proteases, celulases e lipases.
O filo Actinobacteria foi representado pelos gêneros Arthrobacter e Brevibacterium, que estão envolvidos na hidrólise do amido e na conversão desse amido em carboidratos mais simples. Uma vez que o sabugo de milho possui grande quantidade desse filo, de micro-organismos presentes nesse filo, essa composição pode ter sido decisiva para a degradação do amido presente nessa fração e consequente conversão desse carboidrato em metano. O diagrama de Venn, por sua vez, mostra o compartilhamento de gêneros entre o esterco de aves e as amostras codigeridas e o inóculo e as amostras codigeridas. Observa-se, então, que o esterco de aves providencia praticamente o dobro do aporte microbiano frente ao inóculo. Assim, podemos concluir que as amostras a análise metagenômica dessas amostras revela a predominância de gêneros basicamente envolvidos na hidrólise dos carboidratos e conversão destes em açúcares fermentescíveis. E a grande quantidade de gêneros compartilhados entre as amostras e o esterco de aves mostra que o esterco fornece o maior aporte microbiano. Gostaria de agradecer ao FOP, ao PROAMB, às agências de fomento CNPq, FAPEMIG, CAPES e FUNASA e aos laboratórios LQTA e LBTM. Muito obrigada. Hello everyone, my name is Marcela Dias and I will present the work Investigating Antibiotic-Resistant Bacteria Removal by Vertical Constructed Wetlands Treating Domestic Sewage. This work was conducted at the Department of Sanitary and Environmental Engineering of the Federal University of Minas Gerais, Brazil, and was guided by Professors Dr. Marcos von Sperling and Dr. Juliana Calabre de Araújo. Constructed wetlands are engineered systems based on the interaction of physical-chemical processes, plants, and microorganisms, in which both aerobic and anaerobic processes occur. It's a sustainable and low-cost alternative for wastewater treatment and is largely employed in small communities all over the world. However, the removal of antibiotic-resistant bacteria by these systems is still little understood. ARB spread is a public health concern, and so the main goal of this work was to investigate the effects of vertical constructed wetlands, corresponding to the first stage of the French system, receiving raw sewage on antibiotic-resistant bacteria concentrations. For that, this system was investigated, and it treats sewage corresponding to 100 inhabitants. It's composed of 2 units and planted with Tifton 85. It was operated in intermittent feeding and with feeding alternation from 7 days feeding, 7 days rest. For sampling and ARB analysis, 500 milliliters composed samples of raw sewage and treated effluent were collected monthly over 5 months. Samples were diluted and plated in plate count agar, duplicates, and for resistance analysis, 6 antibiotics were added to the culture medium, which were these shown here at the right. The monitored physical-chemical parameters included solvent oxygen, chemical oxygen demand, pH, and temperature. And statistical analysis comprised Wilcoxon sign rank test, principal component analysis, and Spearman's rank correlation coefficient test. So these box plots show that the treatment succeeded in improving wastewater quality, since dissolved oxygen increased significantly, while chemical oxygen demand and total heterotrophic bacteria were reduced. However, for the resistant isolates, no significant difference was observed. In this TCA, we can see that samples grouped according to treatment. So the continuous line indicates raw sewage samples, while dotted line indicates treated sewage samples. And from Spearman's correlation test, it was possible to observe that
T8B positively correlate with COD and pH, and negatively correlates with dissolved oxygen. This suggests that the removal of T8B is probably due to the removal of organic matter that occurred during treatment. In conclusion, the French vertical constructed wetlands were efficient in improving wastewater quality and decreasing the number of total heterotrophic bacteria. The system was not effective in removing resistant isolates for any of the tested antibiotics. However, it's important to keep in mind that antibiotic determinant removal depends on the system's configuration, among other factors, such as tested antibiotics and so on. So other designs could have led to distinct results. Additionally, a different outcome could be obtained by a culture-independent study design, because culture-based approaches are more limited in revealing bacterial community profile and diversity. We'd like to thank these agencies: CAPES, CNPq, DESA, FMG, INCTEC Sustentáveis, SAPMIG, and FONASA. These are some references used in this work. And I'd like to thank you all for the attention, and my contact email is here in case you have any questions. Bye-bye. Olá, meu nome é Andressa e vou apresentar aqui meu trabalho intitulado Dinâmicas de elementos genéticos de resistência a antibióticos em uma planta de tratamento de dejetos de suinocultura. O Brasil vem se destacando nos últimos anos com relação ao fornecimento de proteína animal para todo o mundo e atualmente ocupa a 4ª posição no ranking mundial de produção e exportação de carne suína. Para garantir essa produtividade, diversas medidas são adotadas, dentre essas pode ser destacado o uso de antibióticos para fins terapêuticos ou para promoção de crescimento. O uso exacerbado dessas substâncias vem acarretando numa seleção de bactérias resistentes a antibióticos, e essas bactérias, quando presentes em dejetos de suinocultura, podem transferir seus genes de resistência para bactérias ambientais ou para bactérias patogênicas, o que é especialmente importante do ponto de vista clínico no tratamento de doenças. Os sistemas de tratamento de dejetos de suinocultura normalmente utilizam a digestão anaeróbia ou a compostagem. E nesse sistema já foram detectados diversos genes de resistência a antibióticos, tanto em dejetos brutos quanto em dejetos tratados, sendo que no Brasil não existe nenhum estudo a respeito dessa temática. Diante disso, definiu-se como objetivo do trabalho avaliar as quantidades de genes de resistência em um sistema de tratamento de efluentes de suinocultura, composto por um digestor anaeróbio seguido por 3 lagoas facultativas. Foram escolhidos 3 pontos de amostragem nos sistemas referentes à entrada do biodigestor, saída do biodigestor e saída da lagoa. Foram feitas 6 campanhas amostrais. Dessas amostras foram inicialmente preparadas para PCR em tempo real. Foram utilizados 7 pares de primers. Os 5 primeiros apresentados nessa tabela são referentes a genes de resistência a antibióticos, o 6º referente a um elemento móvel e o 7º referente a bactérias totais. Foram utilizadas essas quantidades de reagentes em cada reação de PCR. Os resultados eles foram obtidos com base na construção de uma curva padrão, elaborada a partir de um controle positivo. Foram feitas também análises de DQO e sólidos totais voláteis, além de testes estatísticos para se verificar normalidade entre amostras, diferenças significativas entre os pontos amostrais e também teste de correlação de Pearson. Com relação às abundâncias absolutas dos genes, foram verificadas quantidades variáveis, sendo que o gene de resistência à eritromicina foi o mais abundante e o gene de resistência à quinolona o menos abundante, sendo a etapa anaeróbia responsável pelos níveis de redução significativa de todos os genes investigados, com mediana
de 2,10 logs de redução. Com relação aos parâmetros físico-químicos, a digestão anaeróbia também foi responsável por 70% da remoção de DQO, enquanto as lagoas facultativas desempenharam um papel de retenção dos sólidos advindos do biodigestor. Os testes de correlação indicaram uma correlação significativa entre matéria orgânica e sólidos com genes de resistência a antibióticos, e esses resultados podem ser confirmados pela análise individual das campanhas amostrais mais eficientes para remover DQO e sólidos, com níveis mais elevados de redução de genes, enquanto que campanhas amostrais menos eficientes para remoção desses dois parâmetros, observou-se uma redução menos acentuada dos genes de resistência. E aí foi possível concluir que o sistema, como um todo, ele possibilita, especialmente através da digestão anaeróbia, a redução dos genes de resistência, e foi observada também uma correlação positiva entre os dois parâmetros físico-químicos testados com redução dos genes de resistência, sugerindo que o desempenho do sistema ele pode garantir bons níveis de redução de genes de resistência, desde que sejam utilizadas condições de operação compatíveis com essa redução. Algumas referências: agradecemos a CAPES, FUNASA e o CNPq, ao FOP e o PROAMB e aos laboratórios utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada. Hello everyone, I'm Ivo Gabriel and I'm here to give you a brief presentation of our work here called Color Removal by Acclimated Microbial Consortium in anaerobic reactors with attached and suspended growth. Now, the introduction to our work is the textile industry, which is a major sector of our economy, but it also has many environmental issues, such as the discharge of textile dyes, which are toxic and recalcitrant in the environment. Among these dyes, we have a very used dye class, which are the azo dyes, mainly characterized by the N double bond N chromophore structure. And specifically in this work, we use the Direct Black 22 dye, which has 4 azo bonds in its structure, as can be seen in its organic structure. And to treat these dyes, we have many strategies among physical and chemical treatment systems, but most important here, we have the biological treatment strategies that not only are less expensive, but they also can fully stabilize these compounds. So the objective of this work here was to evaluate the treatment of the Direct Black 22 in an anaerobic biological system with 2 different reactors, 2 different medium structures with attached and suspended growth structures. Now, onto the material methods, we use the synthetic textile effluent, mainly composed of dye, co-substrate, and micronutrients and micronutrients. The dye added to the wastewater was previously hydrolyzed. The wastewater was alkaline with pH between 9 and 11, and the biomass was previously adapted to the dye. Here we have the reactor's design with the structure bioreactor that had 9 polyurethane foam rods distributed along its diameter, and the anaerobic suspended growth reactor which had this Y-shaped exit for biomass retention purposes. The parameters were measured 3 times a week and included color, chemical oxygen demand, volatile suspended solids, pH, electric conductivity, carbohydrates, sulfites, aromatic amines, and volatile fatty acids. The whole operation took about 167 days, and it was divided in 4 operational periods with different hydraulic retention times, going from 24 to 6 hours, diminishing 6 hours per period. Now, onto the results, we saw that in color removal, the structured bioreactor performed better than the suspended growth reactor through the whole operation. And this can be mainly seen in the last period of 6 hours, which showed the greatest difference in the whole operation. We also saw that during the whole operation, in both reactors, there was the formation of new absorption peaks in the UV region that are mainly from the formation of aromatic amines, which are very common
product of the incomplete anaerobic degradation of azo bonds. And here we have a picture of the wastewater before the treatment and after the treatment. On the left, we have the structure bioreactor, and on the right, the suspended growth reactor. Now, onto organic matter, we have that the removal of organic matter was low in both reactors, and this was expected due to the conditions of the reactors. But the structure bioreactor showed an increasing removal of organic matter, and this could be mainly due to the biofilm protection that the medium granite that enable different populations to prevail, such as methanogenic archaea that could remove more organic matter. Onto the sulfites removal, we have that it stay above 75% during the whole operation, showing no sign of inhibition with color removal through the whole process. So to sum up, we have that the structure bioreactor performed better than the suspended growth reactor in removing color. There was an adaptive advantage of the consortium developing the structure bioreactor. There was an accumulation of metabolites in the effluents, which was composed of aromatic amines and organic acids, and the sulfites removal occurred concurrently with color removal, with no inhibition whatsoever that will be seen. So this was it. Thank you very much, and I stand available for further questions in the following email address. Thank you very much. Cordial saludo a todos. Hoy les vengo a presentar el trabajo titulado Influencia de la mezcla de inóculos y la temperatura sobre la eficiencia del proceso de digestión aerobia de residuos de alimentos. Trabajo realizado por Patricia Torre Lozada y Brian Lesis Parrobio de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. La digestión anaerobia es un proceso biológico en la cual convergen diferentes factores que inciden tanto en la calidad como en la cantidad del biogás que se genera. Factores como la relación sustrato-inóculo, el tamaño de partícula, los nutrientes, el pH, la calidad del inóculo y por supuesto la temperatura inciden sobre este proceso biológico. La temperatura se caracteriza por ser un factor que incide tanto en la velocidad de biodegradación del sustrato como también en el crecimiento equilibrado de la población microbiana asociada a la digestión anaerobia. En consecuencia, establecer estrategias que maximicen la producción de metano por medio de este factor es de gran interés, considerando que el sustrato de alto contenido de materia orgánica particulada, como son los residuos de alimentos, también inciden sobre la etapa limitante de la digestión anaerobia, la cual es la hidrólisis. Por consiguiente, buscar una combinación de alternativas donde la biomasa activa que se encarga del proceso de biodegradación y la temperatura que incide en el crecimiento de los mismos es pertinente en estos estudios. Por los motivos, nuestra investigación se enfocó en evaluar la mezcla de inóculos como estrategia para mejorar el proceso, evaluando en diferentes escenarios de temperatura. Como diseño experimental contamos lo siguiente. Recurrimos a los ensayos de potencial bioquímico de metano a través del método manométrico. Cada ensayo contó con un control tanto negativo y positivo. Este positivo fue inóculo más agua más celulosa. Las mezclas evaluadas correspondieron al lodo floculento y lodo granular. Y estas mezclas son procedentes de estudios ya previos que se han hecho. Cada una de estas mezclas fueron realizadas por triplicado y las temperaturas en las que fueron expuestas fueron 20, 35 y 55 grados. Se manejó una relación sustrato-inóculo de 1, pero también se garantizó una solución de macro y micronutrientes y se acondicionó el pH. Esto se acompañó con un análisis cinético, particularmente utilizando el modelo modificado de Gompers. Ya como resultado de esta investigación, encontramos que la proporción 50 y 50 presentó en los 3 escenarios evaluados una mayor producción de metano respecto
a la fracción o la proporción 75-25, destacando que en esta proporción hay mayor lodo floculento respecto al granular. Lo que discernimos o concluimos o asociamos estos resultados que se establecieron consorcios microbianos mucho más fuertes y con mayor capacidad hidrolítica para degradar esa materia orgánica particulada que es propia de los residuos de alimentos. Esto, al verlo desde el punto de vista cinético, se ve el mismo patrón, pero destacamos el parámetro asociado a R+, que se encarga de la cuantificación de la tasa máxima de producción de metano. Y también es un indicador indirecto del crecimiento de la biomasa metanogénica. También se destaca que en la proporción 50-50 es mucho mayor respecto al 35-25 y esto reafirma que el establecimiento de posibles consorcios microbianos mucho más activos en cuanto a la degradación de este tipo de sustratos. Ya para culminar, encontramos que la mezcla de inóculos y la temperatura influye sobre la digestión aerobia de residuos de alimentos, siendo la proporción 50-50 la que presentó mejores resultados en cuanto a la producción de metano en los 3 escenarios evaluados. Sin embargo, es necesario continuar evaluando esta condición en reactores semicontinuos bajo condiciones operacionales como la carga orgánica volumétrica o efectos como la recirculación. Además, establecer o buscar herramientas para identificar los consorcios microbianos que interactúan bajo estas condiciones. Muchas gracias.